En la Caja, un programa de entrevistas que genera un lugar de encuentro, un espacio para el análisis y la reflexión. En la Caja. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos un nuevo espacio de En la Caja, este lugar para las entrevistas de los principales referentes sociales, culturales y políticos de la provincia de Mendoza. Hoy tenemos el placer de recibir a la referente de Madres y Abuelas de Mendoza, María Domínguez. María Sof de Domínguez, madre de Plaza de Mayo, luchadora incansable, ejemplo de vida y coraje. María es hija de árabes. Tuvo 11 hermanos y creció en Guaymallén. De pequeña tuvo que ayudar a su mamá, ya que era una de las más grandes. Apenas terminada la primaria fue a aprender a coser y a los 14 años, recién comenzada su adolescencia, trabajaba en el almacén de Ramos Generales y al volver a casa, se encargaba junto a su progenitora de las tareas domésticas. De todas maneras, María tenía muchas amigas y su vida se dividía entre el trabajo y las salidas con ellas. Fue en una de esas salidas que conoció a Osiris Domínguez, quien luego se convertiría en su marido y el padre de sus hijos. Pero eso sucedió mucho más tarde, porque la historia en sus primeros tiempos fue difícil, ya que su familia la creía muy chica y no consentía la relación. Pero el tiempo los había marcado. Una vez que se reencontraron y después de 5 años de novios, finalmente se casaron. De la unión nacieron 2 hijos, Osiris y Walter. Pero un 9 de diciembre de 1977 su vida cambió radicalmente. A Walter se lo llevaron violentamente. Ni ella ni su esposo habían pertenecido a un partido político, ni siquiera sabían qué podían hacer para buscar a Walter y a su esposa. María Domínguez seguramente pensaba en una vida tranquila, rodeada de nietos y apoyada por sus hijos. Esa madrugada cambió su destino para siempre. María Sof de Domínguez, más conocida como la María Domínguez. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, muy bien. Estamos acá entre ustedes. A lo mejor me contagian un poco de juventud. Pero por supuesto, la tenés toda adentro, seguro. Bueno, María, sabemos que tuviste una historia compleja, una infancia difícil, con muchos hermanos, empezar a trabajar de jovencita. ¿Cómo fue tu infancia? Contanos vos. Y yo soy la segunda hija de 2 hermanos y mujer todavía. Entonces le ha tocado a uno tener que ayudar a criar a la familia. Entonces de jovencita tuve que salir a trabajar, aprender a coser, porque en esa época no es como ahora que era fácil comprar ropa. ¿Era coser hacia afuera y hacia adentro o no, hacerse cosía, lo que uno usaba? Trabajaba afuera, pero cosía para las mujeres de la familia, las que éramos. Así que me tocó una infancia bastante, no difícil, digamos, pero con mucho trabajo. ¿Tenés buenos recuerdos de tu infancia? Y sí, porque, qué sé yo, eran otras épocas, uno no deseaba cosas que no tenía, como le pasa ahora a la juventud. Vivía con como se podía y con lo que se tenía. ¿Cómo fue conocer a Osiris? ¿En qué momento de tu vida pasó eso? Lo conocí a los casi 15 años. Chiquita, eras chiquita. Sí. Sí, porque en esa época, si no estabas casada a los 20 años, ya eras una solterona. ¿Te quedabas para vestir santos, sí, como se decía? Sí, así.
Y bueno, empezamos a primero a andar en escondidas y después ya se enteró mi papá, ya tuvimos que formalizar el noviazgo y tuve de novia hasta los 19 años y medio más o menos que me casé. Te casaste. ¿Él qué edad tenía? Él tenía 18 años más o menos cuando lo conocí. 17, 18 años. Osiris, el papá de Walter, y Osiris también. Y de Osiris, sí. Que le pusiste como su papá. Uh-huh. Bien. Yo te invito a que compartamos unos informes y después continuamos con la charla. ¿Te parece? Bueno, cómo no. Dale. En Mendoza se está llevando a cabo un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad, esta vez poniendo en el banquillo de los acusados a quienes formaron parte de la maquinaria civil que obedeció ciegamente las órdenes de los genocidas. Pasaron muchos años para que esto sucediera. Muchos años en los que las madres siguieron a pie firme sus reclamos, sin dejar ni un solo jueves de caminar la Plaza San Martín. El pasado 30 de abril, las madres de Plaza de Mayo recordaron los 37 años de la ronda en reclamo de justicia y recibieron un nuevo homenaje. Allí, María de Domínguez recordó: nosotras empezamos a marchar a fines del 78 y desde entonces estamos acá. Hemos recibido insultos y nos trataron de locas, pero nunca nos amedrentaron. Seguimos luchando para saber dónde están nuestros hijos o qué hicieron con ellos. Muertas de miedo hicimos lo que pudimos. A donde veíamos esperanzas íbamos. Todos los días salíamos a buscar alguna noticia, pero en todos lados se nos cerraban las puertas. Lo que nos quedó es hacer lo que seguimos haciendo: denunciar en la plaza todos los jueves. No nos importó ni el punto final ni la obediencia debida. Nosotras seguimos igual reclamando, hasta que llegó nuestro querido Néstor. Si no hubiera sido por la voluntad política que tuvo ese hombre de bajar los cuadros de los asesinos en la Casa de Gobierno, de luchar para que empezaran los juicios que se están realizando, aunque ya están viejos, y ninguno quiere decir nada de lo que hizo porque todos son unos cobardes, asegura con una valentía que solo da la lucha nunca abandonada. No solo con lo que pasó en San Rafael, sino también con el proceso que se está llevando adelante ahora, con el megajuicio, el juicio a los jueces, a los cómplices del terror. ¿Cómo venís llevando este proceso? Y bueno, un poco con alegría, porque después de tantísimos años conseguir que esta gente por lo menos esté en el banquillo de los acusados, para nosotros una satisfacción muy grande, por lo menos es un logro a tantos años de lucha, pero ya están viejos, no quieren decir nada, están todos como en un bloque, Como que han cerrado una posición, sí, digamos. Todos juntos, no quieren, ninguno habla, ninguna dice lo que hizo, porque bueno, tanto esta gente que colaboró con la dictadura militar y los militares son unos cobardes, porque si ellos estaban tan seguros de que estaban bien lo que estaban haciendo con tantísima gente, de secuestrarlos, de torturarlos, de tantos que tuvieron presos, tantos que se tuvieron que ir del país, que reconozcan, pero nunca dijeron nada, ni bien ni mal. Lo único que dijo, se animó a decir un día el asesino Videla, de que estaban los desaparecidos, estaban desaparecidos y nada más, eran desaparecidos. Uh-huh. Es lo único que se animó a decir. Y hasta se burló de nosotros, porque un día, en el año 78, a fin del año 78, más o menos ante las Navidad, dijo un día de que él para esos días iba a decir dónde estaban los desaparecidos. Entonces viajamos todos los que pudimos de las provincias, porque las madres de Buenos Aires nos convocaron, y estuvimos en la Plaza de Mayo todo el día, al rayo del sol, con 20 tipos
delante nuestro con armas largas, apuntándonos como si fuéramos unos delincuentes, esperando que el Señor saliera a decir qué habían hecho, dónde estaban los desaparecidos, y así no salió nadie. Estuvimos todo el día esperando, la gente, habían abuelos, habían parientes, madres, padres, algunos se desmayaban del calor que hacía y todo, y fue una burla lo que hizo todavía encima. Y bueno, y ese es el trato que hemos tenido durante estos 37 años, hasta que, como digo, llegó nuestro querido Néstor, que fue el único que tuvo la voluntad política de descubrir todas las calamidades, lo que hicieron esta gente con tantísimas ciudadanos de este país. Bien. De febrero que se inició el megajuicio, el juicio a los magistrados, ex magistrados ya, hasta la fecha, ¿qué expectativas se te despierta? Porque sabemos que es un proceso largo, estamos en la etapa testimonial. ¿Qué crees para qué va a servir este proceso? Y bueno, sirve porque esta gente actuó con tanta impunidad que para ellos nunca nadie los iba a poner en el banquillo. Y por lo menos eso hemos conseguido. Ahora, de que si van presos, no van presos, no sé. Pero que la gente se entere, porque así como nos trataron de loca al principio, que nos decían de que no podía ser que en este país hubiera campo de concentración, o que los militares no puede ser que estaban haciendo lo que nosotros decíamos, y bueno, para que se sepa, que el pueblo lo sepa, eso es lo que más nos interesa a nosotros. Aparte es rescatable siempre la posición de madres y de abuelas cuando dicen que en realidad lo que piden es justicia y no venganza. Y piden lo mismo que pidieron o pasaron con sus hijos o nietos. Y sí, porque hay mucha gente que sabía quién torturó a su hijo, quién lo secuestró y todo, y sin embargo nadie hizo justicia por mano propia, siempre esperando la justicia, siempre. ¿Quién es Gabriel Guzzo? ¿Y quién fue Gabriel Guzzo? Y Gabriel Guzzo era el juez que rechazaba los habeas corpus. Nosotros íbamos por la contestación y encima se enojaba cuando le hacíamos alguna pregunta que a él no le gustaba. En aquel entonces no te daba respuesta. No, y hoy está siendo juzgado. Y hoy día está enfermo. No sé, dicen que ha estado internado en el Sauce. A lo mejor tenía algún poquito de materia gris. Bien, María, vamos a seguir hablando de este tema. Bueno. Yo te invito, mientras tanto, que hagamos una pequeña pausa, ¿sí? Bueno, cómo no. Nos vamos a un corte, ya regresamos por más En la Caja. Hoy con María Domínguez. La historia personal de María Sof de Domínguez se reconstruye continuamente a través de su discurso público, reflejo de su lucha y la de sus compañeras. También lo hace con la historia reciente, provincial y nacional, con la lucidez y coherencia que le dan el compromiso con los valores democráticos y la defensa de los derechos humanos. En ella está presente siempre la esperanza. Por estos días, las madres y abuelas están viendo poco a poco los resultados de una búsqueda incansable, la de los nietos nacidos en cautiverio y apropiados por los genocidas. Y María también habla de esto. Para ella, la posibilidad de encontrar a su nieta o nieto es una meta más en su lucha. Si encontrara a esa criatura, por lo menos tendría un pedacito de ellos, asegura. Le contaría cómo eran sus padres y le hablaría del amor con que lo engendraron. Y no se detiene en el recuerdo. Participa activamente de todas las jornadas del juicio, marcha incansablemente todos los jueves y cada marcha de los 24 de marzo. Para ella, este momento es especial. Y por eso arenga a los jóvenes para que militen en política, porque es la mejor acción del hombre.
En cada acto, en cada joven militante, en cada luchador por las causas sociales, María ve el rostro de Walter. Y eso la mantiene activa, tremendamente viva. No aferrada a una esperanza sin sentido, sino de pie a la cabeza de un ejército de incansables ejemplos de vida. Durante las 24 horas, no te olvidas de tu hijo. Pero seguimos en la calle, para que los jóvenes sepan lo que pasó y no vuelva a suceder. Pero ahora los jóvenes sí se interesan por el tema, preguntan. A nosotros no nos van a devolver lo que nos quitaron, pero no queremos nunca más una dictadura militar. María, ¿cómo fue marchar cada jueves durante tantos años, más de 3 décadas, marchando, reclamando justicia, memoria, y también lidiando con el mote de ser las locas de la plaza, ¿no? Esta forma en la que se referían muchos ciudadanos, lamentablemente? Y sí, pero nosotros cuando decidimos empezar a marchar en la Plaza San Martín, nos costó un poco, pero como ya teníamos el ejemplo de las Madres de Buenos Aires, que bueno, en ese tiempo no era fácil comunicarse porque no había, como ahora, tecnología. Entonces, una de las madres, que fue nuestra presidenta, Elsa de Becerra, ella viajaba seguido a Buenos Aires porque tenía el hijo preso allá y una de las hijas desaparecida. La secuestraron allá, que era estudiante la chica. Entonces ella nos iba trayendo noticias de lo que iban haciendo las madres. Y en ese tiempo nos reuníamos en la iglesia Castelmonte de Godoy Cruz, en la calle Perito Moreno. Godoy Cruz está esa iglesia, que está todavía, y se consiguió el lugar porque no era fácil tampoco conseguir un lugar, y menos en una iglesia, pero porque la verdad que empezando por el arzobispado, nos cerraron las puertas, porque ahí donde íbamos, fuimos a preguntar casi lo primero que hicimos, y el Monseñor Maresma, que era el obispo, sí, en esa época, nos dijo que no gastáramos pólvora en Chimango. Esa es la respuesta que nos dio. Y los sacerdotes de las iglesias era difícil, pero una de las madres era muy de la Acción Católica. Ella había estado ahí hacía muchísimos años, y ella consiguió que nos prestaran ese lugar para reunirnos. Y ahí nos reuníamos todos los sábados éramos muchísimos los que íbamos, con las madres de los que estaban presos, con familiares, el grupo de familiares que ahora está todavía, y nosotras las madres. Entonces, cuando decidimos venir a la plaza a marchar, como se apartó, el grupo de familiares se apartó, y algunas de las madres que estaban con nosotros no se animaron. Así que vinimos todas las que queríamos venir. Éramos muchas al principio. Y bueno, empezamos con miedo, porque no sabíamos lo que nos podíamos pasar, era en plena época de la dictadura, pero no tuvimos acá grandes problemas. ¿Y luego en democracia sentiste miedo alguna vez que pudiera pasarte algo a vos o a tus seres queridos? No, yo por lo menos nunca he tenido miedo. Cuando estaba la dictadura sí, pero lo mismo salíamos a la calle. Salíamos todos los días a buscar. Cuando no íbamos al comando, íbamos a la 4ª Brigada, íbamos acá al ejército en el parque, también ahí en la calle
Sarmiento, que estaba, no me acuerdo cómo se llama el lugar, que ahí había una dependencia del ejército también, y bueno, íbamos a todos lados y en todos lados era nada, 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 y así volvíamos a la casa, sin saber nada de nuestros hijos. Así que nosotros nos decidimos, empezamos a marchar en la plaza y seguimos hasta el día de hoy. Y esa lucha no solo tuvo sus frutos en los juicios, sino también el reconocimiento social de muchos ciudadanos y ciudadanas que acompañan esta lucha, ¿no? Se me ocurre, no sé, el 30 de abril, la conmemoración por los 37 años de marchar los jueves, se me ocurre la distinción sanmartiniana, se me ocurre también el proyecto de ley del Archivo de Madres de la provincia de Mendoza y los distintos trabajos y avances que han venido sucediendo en materia de derechos humanos. ¿Cómo vivencias esto? Y con mucha satisfacción, porque después de todo lo que hemos sufrido, lo que hemos pasado, por lo menos hemos tenido, porque al principio nos insultaban, nos gritaban de todo, los autos que pasaban alrededor de la plaza, porque en esa época nosotros elegimos la Plaza San Martín, una porque es más céntrico, el horario también porque la hora que más gente había en la calle. Tenés los bancos. Como claro. Estaban los bancos alrededor y todo, y las paradas de micro también. Entonces a esa hora había muchísima gente en la calle. Y por eso elegimos, y el horario es medio embromado, pero hemos tenido a lo largo de tantos años, siempre es raro que hayamos estado solas, siempre nos han acompañado. Bien. Porque después, a medida de que la gente se fue enterando de la verdad, porque al principio eran ellos los que tenían la voz cantante en todos los medios, entonces nuestros hijos eran los delincuentes subversivos, eran todo lo peor. En cambio, ya cuando empezó a saberse la verdad a partir del juicio de Alfonsín, cuando en el 85, el juicio que hizo a la Junta, no sirvió de mucho, pero sí sirvió para que la gente se enterara de más o menos la verdad. Entonces ahí ya el pueblo empezó a cambiar con nosotros. Ya no nos insultaban cuando pasaban, ya nos felicitaban. Hoy son admiradas. ¿Antes eran admiradas mal o hoy son admiradas? Sí, sí. Bien. Sí, tenemos muchísima gente que se nos arrima y la felicito y sigan. Un ejemplo de lucha, sin duda. María, te invito a compartir una pregunta de la calle, ¿sí? La vemos. María, yo sé que has contado muchas veces que durante mucho tiempo tuviste la esperanza de que tu hijo volviera a casa. Si eso hubiera ocurrido, ¿qué imaginas que haría hoy? ¿Qué sería hoy? ¿Cómo se plantearía ante esta situación de hoy? Bueno, no es cualquier testimonio, ¿no? Fernando Rubles, quien Fernando pregunta. Rubles, sí. También lo que sufrió el pobre. Y bueno, nosotros los primeros 6, 7 años estábamos con la esperanza de que en cualquier momento iban a volver. Por eso la lucha era más esperanzadora. Después ya cuando pasaron tantos años, ya que ya vino el gobierno de Alfonsín, ya uno perdió las esperanzas. Pero yo creo que si hoy día hubiera aparecido y estuviera mi hijo, no hubiera cambiado mucho, porque era un chico muy solidario, muy bueno, fue muy buen hijo. Bueno, yo creo que a lo mejor con los años hubiera cambiado un poco su forma de ser, su idea, pero yo creo que la solidaridad que tenía no lo hubiera cambiado nunca. Recordemos que Walter trabajaba, fue chofer de colectivo, estudió arquitectura, ¿no?
Desde muy Y joven. él quiso- de muy jovencito trabajó, sí, cuando terminó el primario, entró al secundario en la escuela Martín Zapata, porque no le alcanzó el puntaje para ir de día y empezó a ir de noche, a estudiar de noche. Entonces solo se buscó trabajo, trabajaba en un estudio contable acá en la calle Patricia Mendocina, y ahí trabajó durante todo el secundario. Después le entró a arquitectura y ahí se ve que ya cuando él había pedido prórroga para el servicio militar, pero se dio cuenta de que estaba marcado, no sé. Porque él además participaba en política. Y claro, entonces, no, pero empezó después en la Después de la facultad. Ajá. No antes. Y todavía para colmo iba a la facultad privada, la de Mendoza. Claro. Entonces ahí él y el compañero, el hijo de la otra madre de Agustina, yo creo que empezaron a querer formar el centro estudiante en esa facultad. Y entonces ahí él ya dijo un día de que no iba a seguir estudiando. Para nosotros fue un golpe, porque pensábamos que iba a terminar la carrera, pero no, dice que no iba a seguir, que para qué quería seguir arquitectura, que aquí, que allá. Entonces ya sacó la prórroga y hizo el servicio militar. Todo el año 76 estuvo acá en el parque, no sé cómo se llama. La séptima debe ser. El ejército. Bueno, ahí hizo el servicio militar y antes de salir del servicio nos sorprendió porque ya él estaba de novio con la esposa y se casaron el Con Gladys. 26 de enero con Gladys. El 26 de noviembre del año 76 se casaron y a los 2 meses, 3 meses le dieron de baja y ahí empezó a trabajar. Primero creo trabajó en una bodega allá en Maipú, en el Giol. Ahí trabajó un tiempo y después entró empezó a trabajar en la línea 70 y parece que el pobre estaba marcado porque justo cuando él entró a trabajar, los choferes, los empleados de ahí, los choferes, estaban en un reclamo salarial, porque toda la vida ha sido igual, toda la vida la gente... El trabajador ha tenido que luchar por su salario. Entonces, como él se ve que tenía un poco más de... Lo pusieron al frente después yo me enteré, lo pusieron al frente del conflicto. Y el dueño, que era un tal Campo, creo que sigue el mismo, que ahora es la línea 5, lo echó porque dijo que era un activista. Entonces, de ahí pasó a la línea 30, o la que es ahora 30, que en ese tiempo era 3 en Godoy Cruz. Y ahí estuvo trabajando hasta la noche que se lo secuestraron. Sí, cuando lo secuestraron hacía 2 horas que había llegado de trabajar, dice. Porque ellos vivían solos allá en Godoy Cruz, así que nosotros no sabemos ni... no vimos nada. Bien, además de secuestrar a Walter, también lo hicieron con Gladys. Claro, a los dos. Y con el bebé de ambos. Y el bebé ella estaba embarazada de 6 meses. Y hasta el día de hoy no sabemos dónde está. Bien. María, te invito a ver otra pregunta. Bueno. Dale. Bueno, hola María. Quería aprovechar para decirte que te queremos mucho, que todos te queremos mucho. Y te quería preguntar, ¿qué expectativa tenés vos con estos juicios que se están desarrollando en la provincia de Mendoza?
Y la expectativa que tenemos es que se haga justicia y que los que han cometido semejantes delitos que vayan presos, que es lo que tiene que ser. Y es saludable también para el futuro. Para la misma democracia. Claro, porque si no hubiéramos conseguido que se enjuiciaran a esta gente, que se ventilara toda la mayoría de las canalladas que han hecho, es muy posible que se pueda repetir. En cambio, así, nosotros con la lucha nuestra y estos juicios, yo creo que nunca más en este país va a haber una dictadura militar. Y es lo que deseamos, porque desgraciadamente de los años 30 hasta el 83 fueron muchas las dictaduras militares que hubieron en este país. Un país hermoso, un país rico como tenemos, es una pena que la haya, porque cada vez que dejaban el gobierno, esto no sé cómo llamarlo, lo dejaban peor de lo que lo habían recibido. Así que, ¿de qué sirvieron? Ellos entraban como la reorganización nacional, que dice que fue la última dictadura. ¿Qué reorganizaron? Si más de lo que metieron la mano a la lata, que cualquier otro gobierno, la gente que mataron, los niños que se robaron, así que es justicia nada más, que lo que buscamos. ¿Qué es lo que vienen pidiendo todo este tiempo? La mujer que hizo la pregunta es Virtudes de la Santa. ¿Quién es Virtudes? Y es la hija nuestra. Alguien que acompaña la lucha de las madres, de las abuelas, de los familiares. Desde que tenía 15, 16 años. Bien. Bueno, eso, digamos, confirma que las madres no están solas, que nunca las tuvieron. No. Que son un símbolo también cuando para nosotros. hacíamos ayunos en la Plaza San Martín, porque eso hacíamos también. Para el Día de la Madre, nos quedamos toda la noche ayunando ahí. Y ella venía y nos acompañaba hasta las 12, la 1 de la mañana, y ya se iba porque si no la casa la retaba. Una mujer comprometida. Sí, no, las virtudes sí es de fierro. Y esto también evidencia, digamos, que hay una articulación de las madres con otros organismos, también en materia de derechos humanos, bien digo, ¿no? Sí. ¿Se sienten acompañadas, por ejemplo, por el gobierno provincial? Y últimamente sí. Desde que está el doctor Pérez, porque antes no. Desde que está este gobierno sí hemos tenido bastante apoyo. Y de hecho hay un área encargada de la promoción de los derechos humanos, Sí, cosa que antes no. Sí, se formó la Secretaría Claro. de Derechos Humanos y todo. Sí. Lo que pasa es que nosotros no somos de... O sea, queremos estar siempre independientes de todo. Claro que sí. Eso es lo que pasa. Claro que sí. Que estamos juntos cuando se hace un acto, todo eso, pero si no, no. Bueno, vamos a un corte, si te parece, y ya continuamos. Bueno, cómo no. Establecemos una brevísima pausa, ya regresamos con más En la Caja. Arrancamos este tercer y último bloque de este programa En la Caja, que por suerte tenemos el lujo de tenerte con nosotros. Gracias. Te invitamos a ver este video. Bueno. Abuelas, madres, hijos, recién veía las manos cuando cantaban el himno, veía los brazos de mis compañeros, de la generación que creyó y que sigue creyendo
en los que quedamos que este país se puede cambiar. Néstor Kirchner, el presidente que le puso, si se quiere, punto final al punto final y la obediencia debida. Qué gran hombre, ¿no? Qué lástima, digo yo, lo que se ha perdido con la muerte de Néstor. Pero claro, quedó Cristina, que también es una mujer que sigue con las ideas de Néstor, y es la que nos está ayudando actualmente. Y para nosotros ha sido, qué sé yo, el aire fresco que esperábamos, porque siempre decíamos que algún día iba a pasar iba a atravesar la Plaza de Mayo un hijo nuestro, y justo fue él. Bien, María, compartamos entonces un informe, ¿sí? Bueno. Nos vemos. El 9 de diciembre de 1977 la vida de María cambió para siempre. Hasta ese momento, tenía una historia parecida a la de cualquier ama de casa. Abandonó su trabajo en un comercio cuando se casó con Osiris Domínguez, de profesión constructor, y se dedicó a criar a sus 2 hijos, Walter Hernán y Osiris, como su padre, en su casa ubicada en San José. María recuerda a su hijo Walter con una sonrisa. Cuenta que hizo la secundaria en el Martín Zapata, que desde los 14 años trabajó en un estudio contable porque le gustaba poder mantenerse. Conoció a Gladys Cristina Castro en el barrio y se casaron en noviembre del 76. Walter comenzó a estudiar arquitectura y a la vez era chofer de colectivo. Gladys era estudiante de diseño, pero debió abandonar y comenzó a trabajar en una panadería. La mujer estaba embarazada de 6 meses. El 9 de diciembre secuestraron a la pareja. María y su esposo, que falleció hace 13 años, no solo sufrieron el secuestro y desaparición de Walter y su nuera embarazada, sino que debieron soportar que, por temor, Osiris, el hijo que vivía con ellos, abandonara la casa y pocos años después se exiliara en Francia. Teníamos que buscar la respuesta en tribunales federales. Ahí nos atendía el juez Gabriel Guso y nos decía que esas personas no estaban en ningún lado. Encima, se enojaba y nos contestaba con prepotencia porque le insistíamos diciendo que ¿cómo podía ser? En ese entonces, junto a otras 2 mujeres en su misma situación, comenzaron, al igual que en Buenos Aires, a reunirse en la Plaza San Martín. Todos los días salíamos a buscar a las comisarías, al comando de la 4ª Brigada Aérea. Incluso fuimos al arzobispado, donde estaba Monseñor Maresma, que nos contestó que no gastáramos pólvora en chimangos, recuerda María. En todos esos años nunca recibieron respuesta. Lindo recuerdo de Walter y Gladys, ¿no? Jóvenes de aquella generación comprometida Sí. que también buscaba un mundo mejor. Así es, ellos lo que buscaban un mundo mejor, porque yo le decía a mi hijo de que bueno, que toda la vida había habido pobreza, que porque ellos lo que les afligiera eso, por eso iban a los barrios más carenciados a ayudar muchas veces cuando tenían tiempo, porque no era mucho el tiempo que tenían. Y él me decía, mamá, si todos pensaran como vos, ¿qué sería del mundo? Todo el que trabaja, dice, tiene que tener un salario digno para mantener su familia, para mantenerse, dice. No puede ser que haya tanta desigualdad entre los seres humanos, y tenía razón. Pero bueno, yo por ahí me daba miedo por él, porque en lo que se metía, y me decía, si vos sacás la basura a la calle y no tenés una persona que haga ese trabajo, ¿qué haría? Y tenía razón.
Entonces esa persona tenía que tener un salario digno también para vivir, Claro. porque era un trabajo digno también. En cambio nosotros al recolector de basura siempre lo hemos mirado a lo mejor medio mal. Y, no y esas son las ideas que él me ponía en mi cabeza y tenía razón. ¿Walter era más grande que Osiris? O? No, 2 años menos tenía. Ujú. Osiris es mayor. ¿Tuvo que exiliarse en el exterior? Sí, tuvo que exiliarse, pero fue más bien de casualidad, porque resulta que aunque él de que secuestraron a Walter no vino más, se tuvo que ir de mi casa, andar como un fugitivo, perder el trabajo, todo porque la misma noche fueron a mi casa a buscarlo a él. Y como él no estaba, gracias a Dios, él estaba trabajaba en Pescarmona, de noche. Salía a las 6 de la mañana. Entonces cuando salió del trabajo pasó por la casa del hermano que le quedaba cerca, porque se ve que ya andaban asustados, pero a nosotros no nos decían nada. Y vio lo que había pasado, vio la puerta rota y entonces empezó a llamar por teléfono a mi casa y como no le contestaba porque estos tipos descompusieron el teléfono. Le robaron la pastilla, qué sé yo, del teléfono y no se escuchaba. No sé si él me escuchaba a mí, yo a él, no sé, no me acuerdo. Y entonces ahí se dio cuenta que algo había pasado y tuvo que andar como un delincuente escondido. Hasta que unos amigos le consiguieron un lugar para estar allá en una finca en Santa Blanca. Y ahí estuvo un tiempo hasta que... Y yo sin saber nada de él, yo creyendo que estaba desaparecido también. Porque como a mi marido le preguntó, porque yo estaba durmiendo, pero a mí no me levantaba. Mi marido no quiso que entraran al dormitorio donde yo estaba. Les dijo que yo era enferma del corazón, no sé cómo se le ocurrió. Y entonces yo estaba durmiendo. Cuando me levanto a la madrugada, lo veo a la mañana siguiente, lo veo a mi marido sentado en la cocina, en el mismo lugar que había quedado, así estaba. Sentado y sin choqueado. Sí. Claro, sin saber de qué se trataba. Entonces, a él le preguntaron, ¿y tu otro hijo dónde está? Dice, y no sé, dice, porque él trabaja, y le dijo dónde trabajaba. Entonces, al no aparecer, se imaginaron que lo habían ido a buscar claro, al trabajo. Que lo habían ido a buscar al trabajo. Y gracias a Dios no fue así. Él se dio cuenta y no vino más a mi casa. Tuve hasta febrero sin saber de él, nada. Un montón de tiempo. Porque él de miedo no quería avisarnos que nosotros no supiéramos nada. Claro, temía a lo mejor involucrar. Así que otro sufrimiento. Y yo al principio sí yo he presentado habeas corpus por los dos. ¿Y cómo sería que en el comando, una de las tantas veces que fuimos a preguntar por ellos, me dijeron, bueno, usted ha declarado a su hijo Siri como desaparecido y su hijo Siri está en Francia. Él ya se había ido y ella sabía. Así que mira si sabían ellos. Sí, tenían información. La información que tenían. ¿Cuándo vuelve Osiris a Mendoza? Y él volvió a Mendoza en diciembre. Primero se vino mi ex nuera con los dos más grandes. Tengo 3 nietos. El varón que tiene 30, la nena tiene 26 y el más chico nació acá, tiene 21. Y ella se quiso venir antes porque allá estaban bien. En Francia se han portado muy bien con los exiliados. Él allá tenía buen trabajo.
allá aprendió artes gráficas. Y estaba muy bien, pero mi nuera no quiso estar más allá. Se vino en diciembre del 87. Bien. Con los niños, y él se quedó allá un año más trabajando. Hasta que vino como en el 88, 89, ya se vino acá a Mendoza. Y ya se instalaron. Porque vos, además de ser una madre que busca a Walter y a Gladys, también buscas a tu nieto, que claro, en febrero y marzo del 78 se estima más o menos que puede haber nacido. Ha nacido en marzo del 78. Y que puede ser cualquier joven que ande por allí. Sí. Por eso también tiene que ver que incentivas a los jóvenes a que participen en política, que militen, a que abracen causas nobles. Y sí, porque si no son los jóvenes los que abracen la política, el grande ya está muy contaminado. En cambio, con los jóvenes tenemos más esperanza, que sean más políticos como deben ser, más solidarios, más que piensen en quién los votó, no que piensen solamente en su billetera. Porque la mayoría de los políticos que yo he visto desde que tengo uso de razón, piensan más en la billetera que en lo que tienen que hacer por el pueblo, por la gente, por el país. Por lo menos yo tengo esa idea. ¿Las madres siguen marchando, las madres? Porque no entran a la política mucho por convicción o porque les gusta la política, entran porque saben que ahí hay puede ser redituable. Buen rédito, o sea. Después te imaginas a alguien que entra como que para mí eso es bueno, no sé si está bien que lo diga, eso de que salen como legislador o como concejal y siguen cobrando toda su vida, para mí eso es Pero bueno, eso está instalado de años inmemoriales. Pero para mí eso es muy malo para el país. ¿Te imaginas la gente que cobra sueldo? ¿Y qué sueldo? Porque si dijéramos, bueno, son sueldos mínimos, qué sé yo, pero qué sueldos que siguen cobrando toda su vida. María, ¿cómo sigue tu vida? ¿Seguirás marchando los jueves? Y mientras pueda, sí. Eso ya lo tenemos como incorporado a nuestra vida. Un jueves que uno no va, como ser el otro jueves que llovió, que no fuimos, porque los jueves que llueve no va. Uno lo siente, la verdad que lo extraña. Es parte de tu vida, sin duda. Y sí, ya es parte de uno. Después uno se encuentra ahí con gente que lo acompaña, con gente que sabe que nos quieren, que nos respetan. Bien. María Sof de Domínguez, la María Domínguez para muchos y muchas, referente de lucha, de compromiso, un homenaje realmente a la memoria. Muchísimas gracias por haber venido a charlar con nosotros, muchísimas gracias por tu testimonio tan valiente. Gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y me parece que va a salir muy lindo este programa. Seguramente. Muchas gracias, María. No, hasta cualquier momento. Y no son los jóvenes los que abracen la política, el grande ya está muy contaminado. En cambio, con los jóvenes tenemos más esperanza, que sean más políticos como deben ser, más solidarios, más que piensen en quién los votó, no que piensen solamente en su billetera. Bien, hasta aquí llegó este espacio de entrevistas llamado En la Caja, hoy con la presencia de la comprometida María Domínguez, referente de madres y abuelas de Mendoza. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a través del canal 30 de TDA a partir de la hora 22 o en www.señalu.tv.
Chao, hasta el próximo miércoles.